11% de las reservas mundiales de uranio se encuentran bajo el suelo de Namibia. Esta nación del árido continente africano gestiona también algunas de las minas de diamantes en alta mar más extensas de la Tierra. A primera vista, la abundancia de recursos minerales sugiere prosperidad, pero en realidad el país enfrenta una limitación física crítica. Solo el 2% de todo su territorio es técnicamente apto para la agricultura. El desierto de Namib avanza sin pausa, consumiendo gradualmente las tierras que ya sufren un agotamiento severo. ¿Puede realmente una planta marina salvar a una infraestructura agrícola de la sequía extrema? Las opciones de ingeniería terrestre parecían haberse agotado por completo frente a la aridez. Sin embargo, una solución técnica inesperada emergió de las frías profundidades del océano: las algas marinas. Se puede notar cómo la textura orgánica de estas plantas contrasta con la arena seca. Pero esto es solo el comienzo del proceso. La implementación de algas, aparentemente frágiles, promete estabilizar el suelo mediante reacciones biológicas complejas. La tecnología abre paso a una nueva fase de gestión de recursos. 2.000 kilómetros de costa atlántica en el suroeste de África resguardan una tierra más extrema que el Sahara o el helado Gobi. El desierto del Namib ha definido el clima de toda Namibia con su presencia. ¿Por qué este lugar resulta mucho más hostil que sus famosos rivales? A simple vista, la arena parece tranquila y estática, ocultando su severidad real. La respuesta está en su lluvia casi nula, con apenas entre 2 y 10 milímetros de precipitación anual. Se ve cómo la sequedad absoluta domina el suelo, siendo una cifra dramáticamente inferior a la del Gobi. Pero esto es solo el comienzo. Dunas de casi 300 metros de altura se alzan bajo temperaturas que rebasan los 45 grados centígrados. A primera vista, el calor parece el único desafío, pero en realidad el frío nocturno es igual de implacable. El termómetro cae por debajo de los 10 grados centígrados tras el ocaso, situando este ambiente al borde mismo de la supervivencia. El Namib es, sin duda, el desierto de desiertos. El paisaje permanece inalterable en su dureza. 824.000 kilómetros cuadrados abarca el vasto territorio de Namibia, donde la historia de la agricultura se torna más inquietante que nunca. ¿Por qué en una extensión tan inmensa cultivar resulta casi inviable? A simple vista, los desiertos no cubren la totalidad del mapa. Sin embargo, apenas el 2% del territorio nacional cuenta con agua suficiente para la siembra. Se puede notar cómo la tierra restante es apenas más habitable que las dunas áridas circundantes. Los ríos surgen aquí únicamente tras lluvias torrenciales excesivamente inusuales. Durante muchos meses, estos no son más que lechos secos y agrietados por el sol, sin ofrecer valor alguno para la producción agrícola. Pero esto es solo el comienzo del desafío. Sin embargo, el país todavía practica el cultivo, aunque a una escala dispersa y bajo una dependencia total de los elementos naturales. A primera vista parece suficiente, pero en realidad, el sector actual solo es capaz de sostener a entre el 25 y el 40% de la población. Mientras tanto, los habitantes aumentan a una tasa promedio del 2% anual. Esto significa que la demanda de alimentos sigue subiendo inexorablemente, mientras la cantidad de tierra arable permanece casi inalterada. Dado que el crecimiento demográfico supera la expansión de los terrenos cultivables, Namibia no tiene otra opción que transformar la tierra estéril en suelo fértil. De no hacerlo, el sector enfrentará pronto el riesgo del colapso. La necesidad de adaptación es inmediata. Miles de kilómetros de aridez hacen casi imposible cultivar en la tierra firme de Namibia. ¿Por qué la clave para la fertilidad se encuentra oculta bajo las olas del Atlántico? La respuesta tarda un instante en revelarse ante la vista. Justo allí fluye la fría corriente de Benguela, uno de los ecosistemas más ricos en nutrientes del planeta. El agua arrastra inmensas cantidades de minerales desde el fondo oceánico hacia la superficie. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar un reino entero de algas extendiéndose por la costa surafricana. A primera vista, este lugar parece desconectado de la agricultura,
pero en realidad abre una línea de vida inesperada para el suelo sediento del interior. Las plantas marinas crecen aquí a una velocidad extrema. Absorben minerales del agua acumulando potasio, calcio y oligoelementos raros que faltan severamente en los suelos de Namibia. Se ve como la cosecha, tras un compostaje y procesamiento adecuado, se convierte en un fertilizante orgánico potente. Todo se vuelve más complejo. Este producto restaura los suelos degradados y mejora drásticamente la retención hídrica. La vida microbiana se reactiva gracias a esta solución imprevista que revive la tierra con componentes marinos. El ciclo de recuperación continúa su curso natural sin prisa. 30 hectáreas de superficie acuática ya están cubiertas por cultivos operativos que desafían el entorno marino. Cuando se propuso la idea de trasladar la vida del mar a tierra, muchos habitantes en Namibia se mostraron escépticos ante la viabilidad del proyecto. Pero lo que una vez se descartó como vago e irrealista se ha convertido en un modelo totalmente operativo con infraestructura real y personal activo. Los bosques de algas crecen más grandes y densos cada día bajo la superficie del océano. Frente a la costa de la ciudad de Lüderitz, la compañía Kelp Blue desplegó sus primeras balsas de cultivo. Se puede notar cómo estas estructuras flotantes marcan el inicio del modelo de cultivo forestal submarino a gran escala de Namibia, alineándose rítmicamente contra el horizonte. ¿Por qué cada jardín de algas debe anclarse con líneas de amarre sumergidas de alta resistencia? A primera vista, parece más sencillo dejar que las algas floten libremente con la marea sin restricciones. Pero en realidad, el anclaje forma una estructura estable que permite a las algas crecer verticalmente a través de la columna de agua. Así absorben plenamente los abundantes nutrientes transportados por la fría y rica corriente de Benguela. Este se considera el primer modelo industrial de su tipo en el continente africano. Pero esto es solo el comienzo. Semanalmente, equipos de ingenieros marinos y buzos descienden para inspeccionar las tasas de crecimiento en las profundidades. Se ve cómo recortan las secciones maduras y las suben a bordo de los buques de cosecha mientras el agua salada gotea de las hojas. El transporte a la orilla se realiza el mismo día para evitar la descomposición natural causada por la exposición prolongada al aire. En la planta de procesamiento de Lüderitz, la materia prima es lavada minuciosamente y molida hasta quedar fina. El sistema de fermentación biológica recibe la carga triturada para su transformación inmediata. Más adelante se complica. A partir de ahí, las algas se separan en flujos de productos especializados mediante complejos procesos técnicos. Surgen soluciones de extractos biológicos, bioestimulantes para la agricultura y formulaciones microorgánicas diseñadas para mejorar la estructura del suelo. También se generan subproductos biológicos ricos en carbono que sirven para usos industriales y el almacenamiento seguro de dióxido de carbono. Fundamentalmente, esta operación no degrada los ecosistemas marinos, ya que el modelo cosecha solo las porciones maduras, y esto no es el límite. El proceso se asemeja técnicamente a la poda de árboles en un bosque, manteniendo la planta base viva. Se puede observar que todas las actividades agrícolas se realizan fuera de hábitats sensibles para evitar impactos en la fauna nativa. Para el año 2024, Kelp Blue ha desplegado más de 30 hectáreas de granjas de algas en el océano. El objetivo apunta a expandirse a 6.400 hectáreas en la siguiente fase de desarrollo. Así se sientan los cimientos para la primera industria agrícola oceánica de Namibia. De 25 a más del 60%, aumentaron los rendimientos agrícolas en las granjas experimentales tras solo 2 o 3 temporadas de cultivo. ¿Cómo es posible tal explosión de vida en tierras agrietadas por la sequía? Los agricultores namibios miraban con incredulidad tras aplicar los primeros lotes procesados a sus campos. La respuesta yace en las algas fermentadas que devolvieron la vitalidad a la estructura del terreno estéril. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el suelo pálido y compactado cambió de color, volviéndose visiblemente más suelto y reteniendo la humedad vital por más tiempo. El maíz, el mijo y las hortalizas, variedades antes consideradas imposibles de cultivar,
comenzaron a echar raíces firmes y a prosperar. Parecía evidente que la falta de agua condenaría los cultivos, pero en realidad las tasas de fracaso cayeron bruscamente gracias a la nueva composición del terreno. Esto ocurrió incluso en zonas que reciben apenas de 2 a 10 milímetros de lluvia anualmente. Y esto no es el límite del cambio. Por esta razón, el ecosistema del suelo mismo volvió a la vida con una fuerza renovada. Se ve cómo la actividad microbiana se dispara bajo la superficie recuperada, reactivando los ciclos biológicos. Las lombrices de tierra reaparecieron moviéndose en la tierra regenerada, señal clara de una salud restaurada genuinamente. Transición al siguiente nivel. Sin embargo, estos modelos reducen la dependencia de Namibia de los costosos fertilizantes químicos importados. 30 a 50% es la reducción de costos de insumos registrada en algunos proyectos, abriendo una visión sostenible en tierras antes inhabitables. La cámara se desliza conceptualmente desde el frío océano de Benguela hasta los campos del interior. Las algas se han convertido en un milagro verde inesperado frente a la desertificación generalizada. El ciclo de cultivo continúa su curso hacia la siguiente fase sin pausa. 50 a 60 metros es la altura que alcanzan los bosques submarinos formados por este organismo a lo largo de la costa. Namibia seleccionó el kelp gigante, conocido científicamente como Macrocystis pyrifera, para combatir la aridez extrema de su territorio. Pero ¿por qué elegir el kelp gigante entre las docenas de especies de algas disponibles para la cosecha? La biomasa marina es abundante y variada en estas latitudes frías. La respuesta reside en su estructura nutricional excepcionalmente rica, capaz de restaurar suelos implacables. Se puede notar que es uno de los organismos de crecimiento más rápido en el planeta. El kelp gigante contiene más de 60 oligoelementos y una amplia gama de aminoácidos vitales. Se ve cómo los compuestos bioactivos estimulan el crecimiento físico de las plantas tras su aplicación. Pero esto es solo el comienzo. También aporta formas de carbono orgánico que resultan fácilmente descomponibles. Porque al procesarse en compost, el material mejora la estructura del suelo y aumenta la retención de agua. Potencia la actividad microbiana necesaria para la vida vegetal. A primera vista, la aplicación de algas parece simple, pero en realidad reduce la necesidad de fertilizantes químicos. Esto resulta crítico para un país donde solo alrededor del 2% de la tierra es adecuada para el cultivo. La corriente fría de Benguela, rica en nutrientes, impulsa este desarrollo biológico. Más adelante se complica. Gracias a esto, el kelp puede crecer hasta 30 centímetros por día, creando un recurso renovable casi ilimitado. Para Namibia, esto no es solo un alga, sino la base de un modelo agrícola nuevo. El suelo muerto regresa a la vida mediante la potencia del océano. 60 centímetros cada 24 horas. Esa es la velocidad vertical a la que el kelp crece en las frías aguas de la corriente de Benguela. ¿Por qué estas granjas frente a la costa de Namibia son mucho más que simples sitios de producción de fertilizantes? La escala industrial cambia por completo la dinámica del ecosistema local. Se transforman en verdaderos bosques submarinos masivos que funcionan como conductores ecológicos del océano. Se puede notar cómo los enormes troncos se elevan desde el lecho marino hasta la superficie, estirándose decenas de metros hacia la luz. Al igual que la vegetación terrestre, estos ecosistemas absorben dióxido de carbono y atrapan nutrientes que de otro modo se perderían en el océano profundo. La cámara se desliza entre las densas frondas, donde peces, mariscos e innumerables microorganismos encuentran refugio físico. Como resultado, un corredor ecológico toma forma bajo las olas, abriendo posibilidades para el turismo marino en Namibia. Pero esto es solo el comienzo. El buceo a través de estos bosques podría convertirse en una experiencia técnica única en África. Sin embargo, mientras este modelo gana elogios como un potencial avance climático, la controversia ha comenzado a surgir en Estados Unidos y Europa. A primera vista, la captura de carbono parece un proceso lineal, pero muchas organizaciones ambientales
cuestionan si estos bosques pueden almacenar carbono genuinamente a una escala significativa o si son solo lavado verde para créditos comerciales. Algunos expertos argumentan que no todo el carbono absorbido por las algas se retiene permanentemente. Más adelante se complica. Gran parte del gas puede liberarse de nuevo al medio ambiente a medida que el kelp se descompone naturalmente, mientras que solo una pequeña fracción se hunde y se entierra a largo plazo en el fondo. En medio de este escepticismo sobre los datos, Namibia mantiene una certeza operativa clara. Estos bosques submarinos ya entregan nutrientes al océano y materias primas para revivir campos estériles, independientemente del debate climático. Se ve cómo la actividad genera trabajos tangibles para las comunidades locales. Con cada nueva hectárea de kelp creciendo cerca de Lüderitz, se abre otra puerta funcional para una tierra agotada. El sistema sigue operando silenciosamente en las profundidades. 100 toneladas de cosecha anual marcan el ritmo del cambio productivo en la costa este de África. La transformación impulsada por las algas no se detiene en Namibia, sino que avanza silenciosa hacia Kenia y Tanzania. ¿Por qué este cultivo marino sustituye a la agricultura en pueblos como Magwero y Kibuyuni? A simple vista, la tierra debería bastar para el sustento, pero años de sequías prolongadas paralizaron los cultivos terrestres, forzando a las comunidades a cultivar algas a principios de la década de los 2000. Lo que comenzó con unas pocas líneas colgantes cerca de la orilla se expandió gradualmente. Se puede notar cómo las cuerdas sumergidas acumulan densa biomasa vegetal con el paso de las semanas. Para el año 2022, Kenia cosechó casi 100 toneladas de algas, generando más de $30,000 estadounidenses en ingresos previamente inimaginables. Y esto no es el límite. Las algas secas se procesan en polvos alimenticios, jabón y champú para su exportación a China, Francia y Estados Unidos. A primera vista, parece una manufactura artesanal, pero en realidad crea un sector económico enteramente nuevo dentro de las comunidades costeras más pobres. En Tanzania, la escala resulta aún más impactante, posicionando al país como el tercer mayor productor de algas en África. Alrededor de 25,000 agricultores, en su mayoría mujeres, trabajan activamente en la recolección. Las algas representan casi el 90% del valor total de las exportaciones pesqueras, vitales mientras las tierras se degradan y los empleos disminuyen. Todo se vuelve más complejo. Se ve cómo las antiguas aldeas pesqueras evolucionan hacia centros técnicos de procesamiento, generando miles de empleos en cosméticos y alimentos. Porque ni Kenia ni Tanzania poseen condiciones favorables para la agricultura tradicional. Sin embargo, mediante un vegetal que no requiere tierra ni agua dulce, solo el mar y la luz solar, las comunidades hallan un camino de resistencia climática. El ciclo de producción se mantiene estable. 2024. Desde este año las pajitas de plástico están prohibidas en Namibia y las botellas de un solo uso lo estarán desde el 2025. ¿Por qué las algas marinas se convierten ahora en la solución técnica emergente? A primera vista, su función principal parece ser solo revivir tierras degradadas. Pero en realidad, grandes cantidades de residuos plásticos siguen llegando a la orilla a pesar de las prohibiciones, exigiendo un material alternativo. Esta necesidad impulsa la innovación científica en varios países africanos. Científicos de la Universidad de Flinders en Australia y la empresa alemana CH Bioforce han desarrollado un recubrimiento biológico avanzado. Utilizan alginato de sodio extraído directamente de la planta. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo el compuesto resulta totalmente biodegradable en la naturaleza tras su uso. Sin embargo, se puede notar su resistencia al aceite, al agua y al calor, comparable a los plásticos derivados del petróleo. El objetivo de reemplazar los recubrimientos en envases de alimentos queda definido para el futuro inmediato. 2%. Esa es exactamente la única porción de tierra apta para el cultivo en toda Namibia. Se puede notar cómo los campos agrietados por la sequía dominan el paisaje terrestre bajo el sol implacable.
¿Por qué entonces la producción de recursos continúa en una zona tan árida? La agricultura tradicional enfrenta límites físicos evidentes en el continente. La solución técnica emerge directamente de la corriente fría de Benguela. A primera vista, el océano parece una superficie vacía, pero bajo el agua se mecen columnas gigantes de algas. El sistema productivo encuentra así su camino lejos de la tierra firme. El foco industrial se desplaza suavemente del suelo seco al entorno marino circundante.